Buenas noches. Algo huele mal y no es en Dinamarca, es en la República Argentina. Increíblemente la canción sigue siendo la misma, lo único que un poco más desafinada, y en una encerrona donde hay muy pocas explicaciones. El gobierno nacional está en su propio laberinto. Alguien decía, de los laberintos se sale por arriba. No parece ser la intención de la Casa Rosada, que está frente a un conflicto de proporciones con el campo, porque se van endureciendo las protestas, porque lo que habíamos anticipado acá se está cumpliendo en la realidad. Más allá de la tarea elogiable que están haciendo las organizaciones del campo, cuando la extensión del paro se da en tal magnitud, siempre hay riesgos a que también se vaya de madre. Ojalá nada de esto suceda, ojalá siga siendo las manifestaciones tan ejemplares como las que han sido hasta ahora. Ahora bien, ¿qué pretende el gobierno? ¿Congelar las medidas, evitar la salida, negar el diálogo? Es verdad, la palabra negociación parece no figurar en el diccionario de Balcarce 50. La imposición, la realidad, me parece que más tarde que temprano los va a hacer sentarse a una misma mesa. Retroceder no es perder convicciones. A veces se retrocede un paso y se ganan dos. Lo cierto es que ha implosionado ya el conflicto del agro dentro mismo del Partido Justicialista. ¿Por qué? Porque los gobernadores se han unificado en el reclamo y piden diálogo, porque los intendentes les reclaman a sus gobernadores y porque dirigentes que hasta ahora se limitaban a decir afirmativo en el Senado de la Nación, como Carlos Reutemann, prácticamente sin voz, con voto pero sin voz, bueno, parece que ha roto lanzas, ha aparecido en algún piquete, que no es paquete, como decía Andrés Calamaro, y de alguna manera ha recobrado ese feeling que había perdido con sectores que históricamente los han votado. Hubo amenazas al presidente de la Federación Agraria, Eduardo Bussi, en las últimas horas. Hubo una protesta, un escrache contra Agustín Rossi por parte de la sociedad rural frente al domicilio del presidente del bloque de diputados nacionales. Es decir, el panorama, señores, se está enrareciendo. Y para evitar que crezca la angustia en la sociedad, porque estamos ante una sociedad angustiada, ante clases medias angustiadas, lo mejor es de una vez por todas ponerle el cascabel al gato. Que el gobierno gobierne, acuerde, pacte, no son malas palabras, figura en cualquier diccionario político. Vamos a tener un programa muy interesante, haciendo eje, poniendo la lupa en el conflicto del campo con el gobierno, y lo reiniciaremos tras la primera pausa. Estar enseguida con nosotros Pedro Peretti, ustedes lo habrán visto en nuestro programa hace algún tiempo, también en programas nacionales, en las asambleas, es uno de los dirigentes más importantes de Federación Agraria, pero vamos a entrar a este conflicto, vamos a hacer un repaso de los últimos días, de estos días locos que nos toca vivir en la Argentina. La negociación parecía encauzarse. Tras 5 horas de reunión en la jefatura de gabinete, Eduardo Bussi dijo que el gobierno había aceptado modificar las retenciones. Las retenciones son un problema que el gobierno está dispuesto a modificar. Sin embargo, minutos después, Alberto Fernández lo desmintió por TV. Yo no sé en qué reunión estuvo Bussi. De ningún modo dijimos que íbamos a derogar las retenciones. Tras la ruptura del diálogo, las entidades del campo anunciaron nuevas medidas de fuerza. Movilización con presencia en la vera de las rutas, esclareciendo sobre la situación del campo. No comercializar
granos con destino a la exportación. Se realizarán asambleas en distintos puntos del país. Pero el gobierno responsabilizó a los ruralistas por el fracaso de las negociaciones. Los productores amenazan con endurecer las protestas y realizan cortes parciales en la ruta. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, calificó el paro como una enorme irresponsabilidad. Y la presidenta Fernández de Kirchner subió la apuesta. Tengo aguante, pero no de ahora, desde hace mucho tiempo. Más de 200 piquetes en todo el país, mientras el gobierno moviliza a la gendarmería para evitar desbordes. Se realiza un gran tractorazo en la localidad chaqueña de Roque Sáenz Peña, a donde concurrieron los dirigentes de las 4 entidades nacionales. Continúan las protestas al costado de la ruta, mientras algunos dirigentes hablan de extender las medidas más allá del jueves 15. Nosotros de acá no nos vamos a mover. Por el momento, la única llave para destrabar el conflicto parece estar en manos de algunos gobernadores, como el bonaerense Daniel Scioli y el cordobés Juan Schiaretti, mientras el país continúa en vilo. Pedro Peretti, bienvenido a En Profundidad. Buenas noches, un gusto estar con vos. Bueno, ¿qué ha cambiado o qué no ha cambiado desde la última vez que nos vimos? Uno tiene la sensación de que es un diálogo de sordos, ¿no? Los reclamos del campo, que ya ni siquiera hay interlocutores en el gobierno. Bueno, cambió muy poco desde el punto de vista de la intransigencia del gobierno a tratar lo que es el nudo neurálgico de este conflicto, que es el tema de las retenciones. Muy poco. Lo que sí ha cambiado es que ha empezado a haber fisuras en el frente interno del kirchnerismo, ha habido fisuras muy importantes y se abre una expectativa, se abre una esperanza, la reunión con Schiaretti, la reunión del día jueves con Hermes Wiener, legisladores, muchos intendentes participando activamente desde abajo, fogoneando que haya una salida negociada de este conflicto. Yo creo que se va a extender a todo el país y hay una participación muy, pero muy activa de todos los productores y del pueblo en general. Hoy se multiplican a lo largo y a lo ancho del país tractorazos gigantescos. El domingo vivimos el empalme de Santa Teresa con el piquete de Piñeiro. Eran más de 30 kilómetros de cola de auto, miles de productores y comerciantes. Lo mismo está pasando el día lunes en Pergamino, Rojas, Salto, Carlos Casares, Lincoln. Se multiplican los piquetes por todos lados y yo creo que bueno, se profundiza el estado de movilización del sector nuestro y se profundiza la intransigencia del gobierno nacional. Se va confirmando algo que había trascendido por los medios, que dijo el presidente Kirchner, el expresidente Kirchner, presidente del partido: los quiero ver de rodillas, no basta de negociación, desautorizando incluso al propio Alberto Fernández, y quiero que después el campo aparezca como el culpable del desabastecimiento y de la inflación. Es una locura esto de ser verdad. Bueno, lo que pasa es que el gobierno trata de escribir este capítulo de la política y de trasladárselo a la sociedad en clave latinoamericana. Es como si un gobierno nacional y popular está siendo atacado por los sectores de derecha por las reformas que produjo en beneficio de los sectores populares. Y no hay nada más alejado de la realidad que ese. Ese mensaje que se le emite a la sociedad es un mensaje absolutamente falso, porque estamos en manos de un progresismo berreta, de un progresismo trucho, que no nacionaliza el petróleo, sino que se lo da a Eskenazi, que no nacionaliza Aerolínea Argentina, sino se lo da al dueño de Buquebús, que no sanciona ni promulga una ley en contra de la extranjerización de tierra, sino que permite la concentración, que es el que llevó a Grobopatel a Venezuela y el que permitió la tremenda concentración económica que hay en la Argentina. Entonces el gobierno quiere que la sociedad lea en clave latinoamericana este conflicto como si ellos fueran nacionales y populares y no fueran en realidad los propiciadores de cada vez mayor concentración de la riqueza en la Argentina y cada vez mayor cantidad de pobres. Estamos hablando de que hoy la Argentina tiene 11 millones de pobres y se mueren 20 chicos por día por causas evitables. Entonces yo digo que toda la energía que tiene el presidente, que lo que tiene que poner de rodilla es a la pobreza, a la concentración económica y tiene que poner de pie a la distribución de la riqueza y a la preservación de los recursos naturales. En todo este tiempo que, bueno, venís participando de asambleas, recorriendo la provincia, ¿notás que, los chacareros están cada vez más convencidos de lo que llevan adelante o que hay un cierto aflojamiento? No, yo creo que hay un absoluto convencimiento
Y a pesar de cuestiones intimidatorias como la que vos hiciste, abriste el programa con la denuncia de las amenazas que recibió la madre de Bussi, para Bussi, como los 6 tiros que tirotearon el piquete de Bombal hace 4 días atrás, un auto con las patentes tapadas al grito de "Viva Cristina", "Aguante Cristina", y tiraron 6 tiros al aire. Yo creo que hay una serie de campañas intimidatorias de parte de no sé qué sectores, no sé quiénes, pero que existen. Todo eso lo único que hace es fortalecer aún más al sector y más la unidad que existe dentro de los chacareros en torno a que con esto no hay que se puede recular, porque si reculamos estamos al horno. A propósito de esta unidad, muchas veces desde los medios nacionales se hace alusión a determinada, bueno, lo escribió Van der Kooi el domingo, a divisiones dentro de la Federación Agraria, como que Bussi piensa una cosa, De Angelis piensa otra y algún otro fulano algo distinto. ¿Esto es verdad? No, esto en el conflicto no hubo ninguna sola división. Nosotros tenemos absolutamente claro que el momento en donde vamos a discutir las divisiones va a ser el 29 y el 30 de septiembre en el Patio de la Madera, que es el congreso anual que hace la Federación Agraria y que todos los años expresan una variedad muy grande de opiniones, y ese es el lugar. No somos suicidas, no somos tontos como para venir a discutir ahora cuestiones absolutamente secundarias en torno a esta gigantesca lucha que venimos llevando al lado. Lo hemos demostrado, lo ha demostrado el acto de Gualeguaychú el otro día, en donde hubo una consonancia absoluta entre Bussi y De Angelis, y fuera de eso no existe más. Nosotros estamos absolutamente alineados con Eduardo Bussi, con la conducción de la Federación Agraria, y creo que a medida que transcurre el conflicto, la alineación es más grande, porque hay una gran cantidad de compañeros autoconvocados que se están referenciando a la Federación Agraria Argentina. Lo hemos visto el otro día en los piquetes de Piñero, en el piquete donde vamos, y nosotros somos autoconvocados, pero estamos con la Federación Agraria Argentina. Cuando termine esto vamos a armar la filial, nos queremos afiliar con ustedes. O sea, yo creo que en este sentido hay una gran unidad detrás de este discurso que hemos desplegado nosotros en el paro, que algunos nos quieren hacer creer que nos quieren hacer ver a nosotros como somos un recurso a favor de la derecha o la fuerza de choque de la sociedad rural, cosa que es absolutamente mentira y falso, y se demuestra eso todos los días. Porque si uno escuchó el discurso de ayer de Bussi en Piñeiro a favor de la distribución de la riqueza, de la nacionalización del petróleo, de ponerle el límite a los pules de siembra, de políticas públicas segmentadas a favor de los pequeños y medianos productores, rodeado de figuras del Partido Socialista como Lamberto, como María Elena Martín, de figuras del Partido Justicialista como Alejandra Bukasovich, como diversos intendentes del Partido Justicialista, como el mismo Reuter. Bueno, todo eso va demostrando de que acá no hay una utilización de la Federación Agraria por parte de sectores de derecha como fuerza de choque, sino que es exactamente todo lo contrario. Además me parece que este concepto de derecha, izquierda, la ideologización, forma parte de algunos escribas de la Casa de Gobierno, tipo Berbisky, Feynman, que la sociedad está pensando en otra cosa. La sociedad quiere que se resuelva el conflicto, quiere no volver a vivir las pesadillas de la inflación. Nuevamente ha habido colas para comprar dólares, lo cual es un mal negocio, pero a lo mejor lo llevan adelante sectores que tienen muy pocos recursos, tienen algunos ahorros y compran dólares, pero me parece que el tema de la ideologización no forma parte de la agenda de la sociedad. No forma parte de la agenda de la sociedad, pero sí forma parte de la agenda del gobierno. Claro. Y es el punto central del ataque del gobierno al movimiento agrario que hemos desarrollado. O sea, todo el discurso que baje a la Rosada o a través de sus medios oficiales, como son Página 12 o la agencia Telam, tiene que ver con eso. Fuerza de choque de la derecha, es un movimiento que quiere tumbar un gobierno nacional y popular, defendamos el gobierno, como si alguno de nosotros le hubiera atacado al gobierno para que termine y se vaya antes. Todo lo contrario, somos absolutamente defensores de la democracia, respetuosos del mandato popular, y pensamos que Cristina tiene que gobernar hasta el último minuto, pero eso no significa que consintamos cualquier barbaridad económica que tome el gobierno, como son las retenciones al 44% en forma indiscriminada. Pensemos una cosa, le cobran igual a Agrobopatel, que tiene 150.000 hectáreas, o a Urquía o a Olmedo, que a cualquier productor de acá de 40, 50 hectáreas. ¿En qué manual nacional, popular y progresista existe semejante injusticia y despropósito impositivo? En ninguno, es todo cuento. Por eso que decimos que este es un progresismo trucho, un progresismo berreta.
De todas las reuniones de las cuales participaron con el gobierno, Alberto Fernández era como, bueno, la puerta de entrada, el más contemporizador, pero de buenas a primeras se transformó también en un crítico. ¿Qué pasó en el medio? Y en el medio pasó el llamado de Néstor Kirchner. Alberto Fernández siempre fue la vía de entrada, el negociador, y siempre fue Moreno y Néstor Kirchner los que se identificaban como la línea dura del gobierno, que no quería negociar con el campo y ponerlo de rodillas. Bueno, evidentemente, mirá, hay una cosa, y que lo de Alberto Fernández, cuando desmiente, confirma todo lo que nosotros decimos. No hay funcionario de primera línea, segunda línea o tercera línea del gobierno nacional que no reconozca que la resolución 125 fue un tremendo error y una gran metida de pata. Todos dicen lo mismo. Todo en privado, vos de récord lo reconocen, no hay uno solo. Alberto Fernández, Lustó cuando era ministro lo reconoció adelante de nosotros, nos equivocamos, metimos la pata, la resolución está hecha, todos lo reconocen. Dos cosas, que es técnicamente imposible de aplicar, y el segundo que es inconveniente porque metimos a todos en la misma bolsa, a los grandes con los chicos, con todos juntos. Bueno, pero cuando se prende la cámara, cuando tienen que salir en público, nadie reconoce nada, nadie quiere dar la marcha atrás, y todos te dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que habita en Puerto Madero que lo impide, que no quiere que se reconozca y que quiere llevar la confrontación hasta última instancia. Estamos dialogando con Pedro Peretti, una voz importante de la Federación Agraria Argentina. La pausa y regresamos. Yo escribí el domingo en mi columna en La Capital: los que están a la vera de las rutas son los mismos que hace poco más de 4 meses votaron a Cristina. Y voy a ir más lejos. Pedro, vos votaste a Cristina. Soy uno de los electores de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta. Aclaro, voté a Cristina, del Frade y Wiener para gobernador. O sea, pero bueno, sí, yo voté a Cristina y siempre dije que voté a Cristina por lo que habían sido los 4 años de gobierno de Kirchner, y voté a del Frade por lo que faltaba hacer, que era la nacionalización del petróleo, que era recuperar los recursos de la minería, que era una ley de extranjerización de tierras, y yo creo que esa es la etapa inconclusa en el cual el kirchnerismo está retrocediendo, y esta medida que tomó contra el campo, de la forma que la toma, unilateral, indiscriminada, para todos iguales, demuestra que estábamos en lo cierto. A eso sumale la argentinización de YPF y la argentinización de Aerolíneas Argentinas para amigos del poder. Y entonces, lejos de ser nacional y popular, no lo es, va para atrás. Yo creo que el conflicto ya ha explotado políticamente dentro del justicialismo. Es decir, uno habla off the record con importantes referencias políticas del peronismo y dicen esto no va más. Es decir, tienen que volver a sus localidades, a sus ciudades, lo que le pasó a Agustín Rossi. El tema del escrache, que alguna vez, que tantas veces ha impulsado el kirchnerismo, se le ha vuelto como un boomerang a Rossi. Nosotros repudiamos los escraches que se hicieron desde el kirchnerismo y repudiamos también el escrache que se le hace a Rossi. O a Reutemann, que fue también víctima de escraches por el tema de inundaciones y demás, y cuando se inició el conflicto, bueno, denunció el incendio de algunas cosechadoras. Pero digo, a lo que agregás vos, esta balacera que hubo en una localidad del interior de la provincia, crea una incertidumbre que no tiene razones de ser en un país con reservas en el Banco Central de 50.000 millones de dólares, con crecimiento macroeconómico, con una oposición política que francamente más que oposición es una suma de opositores. Es decir, están chocando la calecita. Yo creo que el interior del país, incluido en esto el Partido Justicialista, está en sublevación política. Yo lo dije en un diario en Rosario 12 y la periodista Sonia Tesa lo subrayó socarronamente como diciendo la particularidad, visión de Peretti dice que el interior está en rebelión política. Y yo te pregunto esto, si 160 intendentes, el cual más de la mitad son justicialistas, si el principal referente de la oposición en la provincia de Santa Fe, el referente con voto que es Carlos Reutemann, si cientos de intendentes de otras provincias, como en La Pampa el otro día 40, como en la provincia de Buenos Aires un montón, que son del partido de gobierno,
dicen y le piden al gobierno que haga otra cosa de lo que está haciendo y se quejan como se quejan y protestan como se protesta, si eso no es una rebelión política, ¿qué es la rebelión política? Evidentemente el justicialismo en el interior está en un estado absolutamente sublevado, solamente contenido y controlado por algunos, en algunos lugares, por la chequera de Kirchner, porque saben muchos intendentes que le cortan, le apretan, como le pasó a Sancor, que si no se abrían de las 4 entidades no le llegaba el subsidio, al otro, solamente por eso. Si en este momento mágicamente la chequera dejara de tener fondo, yo creo que el justicialismo sería una explosión gigantesca. Kirchner se apoya en el conurbano bonaerense, tal es así que bueno, el acto de su asunción tuvo lugar en 3 de febrero, pero digo, también hay como una decisión de radicalizar la defensa del gobierno. Uno ya ni siquiera lo ve en las últimas horas a Rossi defendiendo el gobierno. Aparece De Petris, aparece De Lía, aparecen otros dirigentes que se encuentran en veredas opuestas. ¿Esto no lleva también a pensar en algún momento que aparezca Moyano con su profecía cumplida de atravesar las rutas con los camiones, lo que daría lugar a un dislate? Yo ese escenario no lo veo, te voy a explicar por qué no lo veo. Porque el paro de agropecuario es un éxito tremendo. No hay un solo camión de cereal circulando en la ruta. Yo recorro un montón de piquetes y camino un montón de kilómetros todos los días y no vas a encontrar un camión de cereal. No lo hay. Así que es imposible. Los muchachos están a la vera de la ruta, ni siquiera pueden controlar si hay cereal porque no pasa. Directamente están aburridos a la vera de la ruta haciendo una protesta testimonial. Entonces yo creo que el éxito es muy grande, la adhesión es muy grande y no se da esa cosa de conflicto. Lo que se da son cosas payasescas como la que quiso hacer Manusovich en Gualeguaychú, que Manusovich es tan representativo, no sé, como Adolfo Hitler en una comunidad hebrea, no tiene cero representación. Entonces no, para mí no tiene ningún valor lo de Moyano y lo de Petri tampoco y lo de Lía tampoco, porque no están representando el sentir genuino de la gente del interior. Acá hay una sublevación del interior, ese es el otro dato de la realidad, es una sublevación de las regiones. Están cansadas que las saqueen, están cansadas que se lleven los recursos y que las comunidades tengan que arreglar la escuela, darle nafta al móvil de la policía, pagar de su bolsillo los arreglos de los caminos rurales con tasa por hectárea, que en muchos de los casos son ilegales. Entonces, digo, hay un cansancio generalizado. Acá hay que repensar este país desde el punto de vista de la región, de lo local, de que hay gente que está absolutamente cansada de que la saquen y que no reciba nada a cambio. El jueves, bueno, es la fecha donde se dijo va a terminar el paro. Por lo que uno puede observar, muchas ganas de que el paro se levante no hay por parte de las entidades. Nosotros vamos a proponer del lado de los compañeros del piquete acá que nosotros estamos trabajando, hemos tenido una asamblea el día de ayer y vamos a proponer que el paro sea hasta el 25 y hacer un gran acto en el Monumento a la Bandera en consonancia de lo que está planteando Eduardo. Un acto realmente importante, creo que va a ser muy masivo porque hay una gran predisposición de la gente a sumarse, la gente de campo. Le vamos a pedir a la gente de la ciudad que también se sume por un país distinto, por un país federal, por un país con distribución de la riqueza, con distribución del ingreso y en donde realmente un país que tenga calidad institucional, que seamos todos respetados, que no haya necesidad de cortar rutas ni de hacerse oír con cosas destempladas, porque no lo justifica. Este país era un país que desde el punto de vista económico, antes del conflicto, todo el mundo estaba pensando para adelante, inversiones, un país que crecía, que negocio, y de repente lograron la cosa más mágica del mundo, lo pararon, fue un masazo. Uno habla con los fabricantes de máquinas agrícolas y te dicen han caído 50% en la venta. Artefactos de iluminación, el 50% menos de facturación acá en Rosario. ¿Cuántos fideicomisos de construcción están parados? ¿Cuántas cosas se han caído? El 80% de los boletos que se firmaron durante la Expo Chacra se disolvieron, se rompieron. Nadie compra ni vende nada. Digo, es una situación muy preocupante que me parece que no sería conveniente ni para el gobierno ni para nosotros que se dilatara más.
pero la pelota está en el campo del gobierno. Creo que el dato más saliente de que el paro ha tenido éxito y es sentido en la Casa Rosada es que han decidido levantar el acto que pomposamente habían organizado en la provincia de Salta para sentar las bases de un pacto social. No hay pacto social sin los sectores del campo integrado, ¿verdad? Pero además, ¿a qué pacto social vamos a ir? ¿Cuál es la discusión? ¿Era firmar ciego un papel con las otras organizaciones? ¿Cuál es la mesa cuál es la mesa de consenso? ¿Dónde es que se discute eso? ¿Dónde podemos tener nuestras ideas? ¿Va a figurar la nacionalización de Repsol y YPF en ese pacto? ¿Va a figurar el tema de las mineras? ¿Basta de regalarle la renta minera a 7 empresas extranjeras? ¿Va a figurar el tema de la extranjerización de tierra, la concentración de la economía? ¿Dónde se discute eso? ¿Cuál es el lugar? ¿Con quién discuten? Con nadie. O sea, el pacto que proponía era que vayamos ciegos a firmar un papel que 4 iluminados conducidos por un grupo de individuos que pueden tener la mejor intención del mundo, pero que no tienen ningún reflejo de ninguna discusión democrática. Se discutió en el Parlamento, se tiró el Parlamento eso y un lugar que sería el ámbito natural en donde se deben discutir, donde están las distintas expresiones ideológicas, democráticas, las electas por el pueblo. No, en ningún lado se discutió. Lo discutió Julio De Vido, Zanini, Alberto Fernández, Cristina y Néstor, y eso es lo que nosotros tenemos que ir a firmar. Me parece que la Argentina está para más que para eso. Ustedes seguramente tienen interlocutores dentro del gobierno, legisladores, lo que sea, y la gran pregunta es, ¿estas decisiones son de Cristina o son tomadas, antes era en Puerto Madero, me dicen que ahora ya el expresidente Kirchner ni siquiera está en Puerto Madero, sino que está asentado en Olivos? ¿Quién es el autor intelectual de esto? A mí lo que me dijeron funcionarios muy importantes del gobierno, que el autor intelectual de esto es Néstor Kirchner. Que Cristina, junto con Alberto Fernández y junto con el ex ministro Lustó, eran la línea dialoguista y que querían arreglar el problema. Y que Néstor Kirchner era el que se oponía. Se opone con un argumento que hoy lo reflejan algunos periódicos nacionales. No son comparables las situaciones. Dice, porque después van a venir las petroleras. Y no es comparable aplicarle retenciones a 2 o 3 petroleras que a 300.000 productores agropecuarios, pequeños y medianos. No es comparable la situación, no es comparable la dimensión política ni la dimensión económica, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es lo mismo. Y además te voy a decir otra cosa. Este gobierno de Kirchner, cada vez que tomó una medida a favor de los sectores populares, como pueden haber sido el tema de las jubilaciones, del retorno a la jubilación del Estado, como puede haber sido la política de derechos humanos, tuvo el respaldo de todo el mundo. La sociedad le está pidiendo más. No es que si él toma una medida progresista en favor de los sectores populares, nosotros nos vamos... No. Eso la sociedad los votó, pero además los votó, pero además los apoya en la calle. La sociedad le está reclamando una medida que le ponga límite a la renta petrolera o a la renta minera. Con el que hablas, la gente te aplaude y dice, basta de saqueo. Sin embargo, ellos, bajo el disfraz de un gobierno nacional y popular, lo único que hacen es más renta para las mineras, más renta para las petroleras, 40 años de prórroga en los contratos petroleros, y entonces realmente es un doble discurso que es una falacia. Pedro Peretti, muchas gracias por haber estado. Me parece que de acuerdo al contexto te vamos a tener de invitado varias veces más, porque no vislumbro una salida rápida del conflicto. El agradecido soy yo y un gusto estar con ustedes. Hacemos el corte y estamos con la diputada provincial justicialista Alejandra Bukasovic, que ha recorrido casi todos los piquetes de la provincia de Santa Fe. Está con nosotros la diputada provincial del Partido Justicialista, Alejandra Bukasovic, bienvenida. ¿Qué tal, Mauricio? Bien, y bueno, con poca prensa, ha sido, creo que, la dirigente política, a ver cómo decirlo, oficialista de la provincia, que más ha participado de los piquetes, las asambleas que se han realizado en Santa Fe. Y bueno, la pregunta es, directamente va hacia lo político. ¿Qué pasa con el peronismo? Noto que hay un crujimiento que no aparecía desde que asumió Néstor Kirchner allá por el 2003, como que hay una rebelión dentro del peronismo.
Sí, es una situación política para nosotros los peronistas bastante delicada. Bueno, en el caso mío yo tomo posición rápidamente porque aparte de ser peronista y diputada para el Frente de la Victoria, vengo de una tradición familiar desde mis abuelos hasta mi hermano, pequeños productores en los mismos establecimientos, entonces uno tiene una identificación, un reconocimiento de lo que es el análisis y el reclamo del campo muy especial. Por eso, digamos, a lo mejor yo fui una de las primeras que aparece apoyando el sector, a pesar de mi total pertenencia al proyecto nacional y al gobierno de Kirchner, que aparte en estos 4 años de gobierno de Néstor Kirchner, el país ha logrado un nivel de rentabilidad, un nivel de posicionamiento internacional que ni siquiera nosotros mismos lo soñábamos. O sea, esto no es una falta de pertenencia al proyecto, sino que es exclusivamente una no coincidencia con este punto que tiene que ver exclusivamente con el pequeño y mediano productor. Por eso mi aparición por ahí en los piquetes, apoyando a algunos sectores de, sobre todo directamente Federación Agraria, que es la entidad gremial de los pequeños y medianos. Uno observa que en la provincia de Santa Fe, bueno, desde el gobierno provincial, con Hermes Wiener a la cabeza, pasando por Reutemann y otras referencias, salvo la de Agustín Rossi, que está muy involucrado en la defensa del gobierno, todos están pidiendo el diálogo. Y la pregunta es, ¿por qué este diálogo no llega desde el gobierno nacional? Sí, es bastante inentendible la posición del gobierno nacional o de un sector del gobierno nacional. Para nosotros fue una cuestión de ubicarnos en un lugar o en otro, y dentro de lo que es la estructura del peronismo de la provincia nos respetamos cada uno nuestras distintas posiciones. Yo entiendo el posicionamiento de Rossi, que está en una defensa con el gobierno nacional, gobierno al que yo también pertenezco y respondo, pero eso no me implica una obediencia debida en el tema, en el tema campo. Entonces, bueno, por ahí se produjo el disloque. Bueno, Reutemann tiene una posición, mejor dicho, respetando las jerarquías, yo tengo una posición muy similar a la de Reutemann, también por una cuestión de identificación con el sector, porque acá el tema es que nosotros no podemos dejar que se ponga en la misma bolsa al productor que tiene 30, 40, 50 hectáreas y a aquel que trabaja, lo que es llamado ahora conocidos famosos pools de siembra, aquel que trabaja más de 1000 hectáreas. No es para nada lo mismo. Yo siempre doy un ejemplo. Esta cosecha en la zona de influencia de Rosario, que es la zona de trabajo nuestra, ha tenido rindes bastante más pobres o menores de lo que venían siendo en otras cosechas. El costo para sembrar una hectárea en esta cosecha pasada de soja fue aproximadamente de 17, 18 quintales. Los rindes anduvieron en 20 y pico, 30, 35. Pongámosle, dándole margen a favor del gobierno, 40 quintales, de los cuales el gobierno pretende que el 40%, no hablemos del 44%, hablemos del 40%, vaya en retención. O sea, son 16 quintales, más los 17, 18 que necesita el productor para hacer desde la siembra, los insumos y demás, nos transformamos, o sea, nos queda un margen para ellos muy pequeño. ¿Qué pasa? No es lo mismo en el que produce mucho, porque la ganancia está en la cantidad. Y los insumos no es tampoco lo mismo. Para el pequeño productor, 1 litro de insumo no le sale lo mismo que comprar 1000 litros como compra el productor mayor. Entonces, esta diferenciación es lo que yo como peronista me duele que no se entienda y no se diferencie. Entonces, realmente es un nudo difícil de desatar porque sería muy fácil. O sea, yo como peronista entiendo la tierra en función social, entiendo que el campo tiene que ayudar a sostener y está bien que ayudemos a que no exista pobreza, está bien que sostenga con retenciones medidas, todo en su medida y armoniosamente, decía nuestro líder. Pero bueno, hay un tope y es eso lo que pedimos nosotros también, por favor, que se respete ese tope. Me decía Reutemann el viernes, hablando de su presencia en un piquete que tuvo lugar en Emilia, que allí mismo había ganado Cristina por paliza. Seguro. Es decir, quienes hoy protestan contra el gobierno son los que hace 4 meses lo votaron. Es una situación
muy extraña, muy loca, ¿no? Tiene lógica, Mauricio, porque sí, tiene lógica, porque siempre la política agropecuaria, o sobre todo la política de precios agropecuarios, tiene que ver con los commodities internacionales. Nosotros salimos en la década del 90, encima estábamos con un peso 1 a 1, pero el commodity internacional, la tonelada de soja internacional estaba en 12, 14 dólares el quintal. Por ende eran 12, 14 pesos. Por ahí se necesitaban 3 quintales para comprar un par de alpargatas. Llegado el gobierno de Kirchner, la apertura, la economía social y demás, acompañado de los commodities internacionales, se revaloriza la producción. Pero eso ayuda a que el campo resurja. El gobierno hace un plan de financiamiento para las deudas, los créditos que tenían tomados los productores, que eran abultados. Algunos estaban a punto de perder sus propiedades. Entonces, realmente ayudó a que el campo resurja. Lo que no podemos entender, o sea, y todo eso fue nuestro capital político del peronismo. ¿Qué pasó? El campo se pone en funcionamiento y se pone en funcionamiento las fábricas de maquinaria, se ponen en funcionamiento hasta el sector inmobiliario, porque yo siempre, allá en mi pueblo se acostumbra a decir que no hay nada más peligroso que un gringo con plata. El gringo no se guarda la plata, el gringo la invierte. El chacarero, el pequeño chacarero la invierte. Y vacaciona en la Argentina, no se va al exterior, no se va a Europa, y cambia la camioneta y manda al hijo a estudiar a la facultad. Invierte en el país y mueve todo el aparato. Por eso es que ahora está la cadena de pago bastante tocada. Entonces, ¿cuál es el tema? Este mismo gobierno, que ayudó tanto al campo y que resurgió el campo y que fue la base del resurgimiento del país, nos encontramos con que, bueno, ahí estuvieron los votos nuestros el año pasado. Nos encontramos con que ahora se da vuelta en la película y no sabemos el por qué. O sea, no encontramos el razonamiento político para que esto sea tan diferente a lo que fue. También me parece que constituye de alguna manera el fin del letargo de Carlos Reutemann, ¿no? Que lo único que hacía era decir afirmativo en la Cámara de Senadores. ¿Crees que a partir de esta situación Reutemann va a adquirir otro protagonismo en la provincia? Yo creo que Reutemann, a quien conozco desde hace muchos años, más allá de la política, yo nunca milité en el reutemismo, pero siempre tuve una relación de amistad y una relación y un reconocimiento a todo lo que hizo por el peronismo, ¿no? A veces somos un poco ingratos los peronistas y no se lo reconocemos. Creo que Reutemann es una persona muy prudente, es una persona que está siempre atento a la jugada, no es una persona de exponerse, no es una persona imprudente para nada en lo que hace a la parte política, pero creo que ahora ha tenido la necesidad de salir, inclusive, digo yo, él podría haber salido al cruce con algunas otras fallas que tuvimos en la política agropecuaria, no lo hizo, pero este es un punto grave. Y es un analista de lujo y es un tiempista de lujo. Sí. Sabía que en este momento no podía dejar a esa gente, porque hay más o menos, números más, números menos, unos 200.000 votos extras que sacaba Reutemann por sobre los votos tradicionales del peronismo. Eso era el sector agropecuario, sí, y él lo sabe, porque el gringo en sí siempre nos sentimos totalmente identificados con la política y con la forma de trabajar de Reutemann, perfil bajo, callado, honesto, un administrador de lujo. Si no hubiera sido por él, no sé la provincia donde hubiera terminado la crisis del 2001. El peronismo hubiera perdido mucho antes. Sin duda. En el 89 allá el 91 hubiéramos entregado a Usandizaga. Pero digo, ¿no? Uno ve, por ejemplo, yo miraba el programa de Majul que tenía como invitado del oficialismo a De Petri, que es un diputado bastante radical en sus posiciones, que criticaba a Reutemann, lo vinculaba a la patria sojera. Es como que los voceros del gobierno ya no son Alberto Fernández o ni siquiera Agustín Rossi esta última semana, sino que hay pocos que se atreven a defender algo que parece ser indefendible y que ha hecho caer hasta este relanzamiento que se tenía previsto realizar el 25 de mayo. Sí, yo creo que ese es un costo altísimo del gobierno nacional, porque todos estábamos esperanzados en estos anuncios del 25 de mayo
Y bueno, si no se soluciona lo del sector agropecuario, es muy difícil que se pueda, bueno, ya el 25 de mayo es uno solo, el 9 de julio no es lo mismo para el lanzamiento del Bicentenario. Y lo de Reutemann, yo creo que lo que pasa es que la gente se debe pensar que Reutemann tiene 20.000 hectáreas, una cosa así, se piensa que la fortuna que hizo, que no hizo, que no es real, es un mediano productor, Inclusive trabaja campo propio y algún campo ajeno, pero bueno, porque a él le gusta la actividad agropecuaria y demás, pero no es que tenga 2.000, 3.000, 4.000 hectáreas de campo en el norte santafesino. Y ese es el otro peligro, ahora que me decías lo de Majul. El tema de la politización del reclamo agropecuario. O sea, yo creo que acá políticamente nadie gana. Pero hay que tener mucho cuidado con el tema de los arribistas y de los oportunistas políticos. De los que están con actitudes o con sensaciones de que el año que viene puede ser que estén apoyando al campo, ahora estén potenciando sus posibilidades electorales del 2009. Y no es así para nada. O sea, yo no sé qué hace juez tomando una posición pro campo cuando ni siquiera tiene un cargo que pueda ayudar o no ayudar. Si quiere que vaya, participe en un piquete, no, seguramente los chacareros lo van a recibir con la mejor onda, pero me parece que no son palabras autorizadas. O sea, digo yo, ¿qué pienso cuando veo a un juez en la televisión? Está buscando un rédito político. Entonces esto es, o sea, dentro de lo que es el peronismo realmente nadie va a sacar rédito político de esto porque quien más, quien menos, estamos todos ligados a un proyecto nacional. Aquí el error es nuestro y hay que asumirlo. El peligro es la oposición. Tampoco estoy hablando del partido gobernante de la provincia porque realmente ha tomado, hay que reconocerlo, una posición prudente y firme. No, eso no está en cuestionamiento. Estoy hablando de algunas cosas como Carrió, de algunos personajes de esta estirpe, ¿no es cierto? No estoy hablando de la provincia. De acuerdo a lo que has visto en las distintas movilizaciones, piquetes, ¿crees que esto va para largo por parte de los chacareros? Porque de parte del gobierno han cerrado las puertas, no hay negociación y según Kirchner ha dicho, los quiero ver de rodillas. Yo veo mucha fortaleza en la gente, mucho convencimiento porque aparte los veo dolidos porque no los interpretan, porque los que están en los piquetes no son los que tienen 1.000 hectáreas ni que alquilan 5.000 ni nada por el estilo. Son el pequeño productor que está viviendo, que termina quedando de la cosecha 40, 50 mil pesos al año, tiene que vivir y volver a sembrar. Este año va a haber muchísimas hectáreas menos de trigo sembrado, cosa que nos perjudica a la economía nacional. Entonces, y además, bueno, después uno se empieza a enterar de cosas. Los otros días en Santa Teresa me decían, es cierto que Techín exporta los caños sin costura a Venezuela y paga 6% de retención. Y nosotros tenemos que pagar el 44%. Y uno, Mauricio, se queda sin respuesta ante eso. Como político, se queda sin respuesta. Porque digo, bárbaro la redistribución de la riqueza, pero digo, un poquito más equilibrado con los otros sectores. Entonces la gente de campo, los chacareros, están muy convencidos de que esto es una prueba de resistencia, de que es ahora lograr lo que se necesita, no lo que sobra, lo que se necesita, es ahora o nunca. Entonces creo que es una situación difícil, hay dureza de parte del gobierno nacional y hay mucha firmeza de parte de las bases. Para terminar, una pregunta política. En la interna peronista, ¿estás con Rossi o con el rosismo o con Spinozzi? No, con ninguno de los dos. Tercera posición. Tercera posición. ¿Hay tercera posición? Yo digo que, o sea, si vamos a una interna vamos a jugar seguramente, voy a jugar seguramente, tanto yo como la gente que me acompaña, pero en este momento, porque la política de Argentina es así, es hoy y ahora dentro de un rato no sabemos. Sí. En este momento me parece que una interna para mí no sería saludable, son dos posiciones muy encontradas. Esto del campo se ha metido, parece líquido, ¿no? Se ha metido en todos los sectores. O sea, usted recorre los barrios de Rosario y todo el mundo habla del campo. Sí, sí. Digo, ¿qué pasó? Nos hicimos famosos ahora. Entonces creo que bueno, que me parece que hay que dejar correr un poquito más y me parece que no es momento de interna. El peronismo de la provincia viene de derrotas,
viene de golpes, esto no nos ayudó para nada, entonces no hay posibilidad de extender la fecha de internas, pero por ahí habría que ver la posibilidad de sentar a las dos líneas y ver qué se puede hacer entre todos. Perfecto. Me parece que eso sería lo ideal. Bueno, Alejandra Bucasoy, muchas gracias por haber estado en profundidad. Un gusto. Hacemos el último corte, conclusiones y presentación de libros. La mejor demostración de cómo están los piquetes y las movilizaciones en Santa Fe es verle las caras a los camarógrafos que obviamente están yendo a la cobertura de los diversos actos, movilizaciones y sus ojeras. Esto va para largo como punto principal. Segundo, el gobierno debe ya retroceder. Retroceder no implica perder una batalla, perder las convicciones. Retroceder implica darle tranquilidad a la gente. Tercer punto, por primera vez el kirchnerismo está sintiendo que hay rebelión en la granja. Esto pasa con intendentes, pasa con legisladores y pasa con gobernadores. Y cuarta cuestión, el bolsillo de la gente. Dijo alguna vez Rafael Bielsa, Escanca es un yogur. Señor Bielsa, a partir de ahora, Escanca no es un yogur. A partir de ahora empiezan a investigarse que la valija venezolana, el caso Escanca, los fondos de Santa Cruz, tantísimas cuestiones que quedaron en el olvido popular simplemente porque el bolsillo mostraba cierta hinchazón. Cuando a la sociedad argentina le toca en el bolsillo, Escanca no va a ser un yogur, no debería ser un yogur. En los libros, las recomendaciones, se las debo para la semana próxima porque este programa se terminó. Buenas noches.